A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y antes de empezar la temática que hoy la vamos a tratar en una primera parte, lo que tiene que ver con la explotación de la minería metálica, ese es el tema. Y antes de ello vamos a dar algunas informaciones que es importante para ustedes. La semana anterior estuvimos en Riobamba y pudimos hacer 2 eventos en la Sultana de los Andes. Un primero fue una conferencia para señoras jubiladas de la ciudad de Riobamba, en la que participaron cerca de 80 personas allí en ese evento de la Federación de Barrios de Riobamba, y fue muy interesante porque hubo una participación muy activa de las jubiladas de la provincia del Chimborazo. Muy importante porque este evento estuvo organizado por la presidenta de la organización y obviamente contó con la colaboración y con la dirección también muy importante de la doctora Mireya Lara y un gran dirigente de la provincia que es Aristóbulo Cardoso, que fue un trabajador del sector eléctrico y que ahora está jubilado. Muchas gracias por la recepción de los dos. Y luego tuvimos el sábado un panel en Radio Tricolor, ¿ya? Allí estuvo conducido este programa por un gran periodista que es Ramiro García, y obviamente un programa que se llama Punto de Encuentro. 2 horas y media fue el programa. Una primera hora estuvo el asambleísta Corozo, que es de Jorge Corozo, que fue arquero, fue deportista, vinculado por muchos años al Olmedo de Riobamba, y obviamente hoy es parlamentario. Él tiene una licenciatura y le veía muy emocionado y no falta razón de que él fue el iniciador, el impulsor de la ley del adulto mayor. Así que él anda difundiendo esta ley a nivel de las ciudades del Ecuador y tiene razón en estar muy emocionado y muy contento por ser, vuelvo a repetir, el que impulsó esa ley, ¿no? También otra noticia importante, que el día de ayer participamos en el debate de la Asamblea Nacional respecto al Código de la Salud, y es un código de más de 400 artículos y entre disposiciones generales, disposiciones derogatorias y disposiciones transitorias, que prácticamente es un código que supera ampliamente los 500 artículos. Son 405 artículos, más de 20, estamos hablando de 22 disposiciones generales y disposiciones transitorias. Estamos hablando asimismo de 26. Entonces, entre 22 y 26 estamos hablando de 48 disposiciones entre generales y disposiciones transitorias. Y hay también disposiciones reformatorias, que asimismo estamos hablando de alrededor de 11 disposiciones reformatorias. Es decir, un código bien grande que hay que leerlo. Lo vamos a volver a leer porque el día de ayer ya quedó finiquitada el segundo debate, y los próximos días la Asamblea Nacional procederá
a votar cada uno de los artículos, pero sí tenemos todavía tiempo para volverlo a leer y hacer algunos ajustes en las observaciones del código. Lo que sí debe quedar claro es de que hicieron reformas muy importantes respecto de un tema que es muy preocupante, o que era muy preocupante, sobre el cannabis, ¿no? Esta planta que ha sido muy cuestionada porque es una droga, y entonces en el Ecuador había mucha preocupación porque el código autorice el cultivo, comercialización y consumo abierto del cannabis, ¿no? Entonces esto fue reformado y se mantiene se hace una propuesta de un artículo para que el cannabis se lo utilice como un recurso, como un paliativo dentro del diagnóstico médico para amortiguar el dolor, para que el dolor de las personas que sufren una enfermedad puedan contrarrestar en parte el dolor de su cuerpo, y se dice que el cannabis ayuda a eso. El cannabis no es un medicamento, no, eso que quede claro, no es un medicamento, pero sí es un paliativo que ayuda a disminuir el dolor de la persona que sufre una enfermedad grave, catastrófica o degenerativa, ¿no? Entonces eso creo que va a generar tranquilidad en la colectividad, porque vuelvo a repetir, ya no se utiliza el cultivo, ni el comercio, ni el consumo. Se dice que en el mundo hay una población de 192 millones de personas que consumen cannabis, esta droga, ¿no? Y claro, decíamos ayer en la asamblea, si calculamos por $1 de consumo, estamos hablando de 192 millones de dólares. Si se consume $10 en cannabis de esta droga, es 2.000 millones de dólares. Los $10 pueden ser en un día, puede ser una semana, o puede ser un mes, pero es una cantidad muy fuerte. Si son $10, cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces lo que dijimos ayer es de que quienes están involucrados en este negocio de esta droga no pueden influir en la legislación del Ecuador. No pueden y no deben. Y nosotros obviamente no lo vamos a permitir. Los ecuatorianos y las ecuatorianas no lo vamos a permitir. Entonces que quede como está en la propuesta, que sea bajo diagnóstico médico y debidamente controlada la importación de este producto, exclusivamente como un paliativo para disminuir el efecto del dolor para quienes sufren enfermedades catastróficas y enfermedades degenerativas previo diagnóstico médico. Ese es un caso. El otro caso es el aborto. En el caso del aborto, asimismo, está en el código ya un articulado a efectos de que es una intervención terapéutica, solo para cuando la madre esté en riesgo su vida. Y cuando el feto o el niño que se ha ido formando en el vientre de la madre haya muerto, entonces, y que ponga en riesgo la vida de la madre, inmediatamente tiene que realizarse la operación, ¿no? Nosotros hemos dicho que la explotación de la minería metálica solo debe darse en áreas en donde no se comprometa la calidad del agua de los ríos y de los vertederos, ¿no? En donde no se ponga en riesgo la calidad del agua que toman los animales, que beben los animales, ¿no? En donde no se ponga en riesgo el agua donde las personas utilizan el líquido vital para la alimentación, para los cultivos, etcétera. No. Nosotros no estamos de acuerdo que se realice explotación minera metálica en donde se ponga en riesgo la biodiversidad. Muy claro. Donde se ponga en riesgo los cultivos, los sembríos, en donde se ponga en riesgo la economía agraria de la que viven los campesinos, nosotros no estamos de acuerdo. En lo personal yo estoy de acuerdo que se realice la explotación de la minería metálica en áreas desérticas, donde no hayan estos riesgos de contaminar el agua, de destruir la biodiversidad, de destruir cultivos, ¿no? De afectar la vida animal o de afectar la vida de la gente. Donde no se ponga en riesgo estos
aspectos que son de cuidado de la sociedad y del Estado, entonces que se realice la explotación de la minería metálica. Yo estuve en el año 2002 en Chile, en Calama, en Chuquicamata. Yo conocí la mina de Chile, ¿ya? Pero eso es un desierto, es un gran socavón en donde se extrae la minería, ¿ya? Prácticamente uno estando arriba se ve los vehículos en la parte baja como que fueran una caja de fósforo, ¿no? Y cuando suben los vehículos transportando el mineral que es combinado con la tierra, son unos equipos tan grandes que son la llanta de la volqueta que transporta ese material, ¿no? Mineral mezclado con la tierra, es más grande de la estatura de un hombre de 1,70, ¿no? Solo la llanta. Entonces es un equipo bien grande el que transporta este mineral, y entonces eso demuestra la magnitud de la profundidad de la mina, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso es desierto. En Chuquicamata, en Chile, hacen separación de la tierra de los metales, procesan, es una industria que los chilenos de manera autónoma procesan el mineral y luego lo someten a refinación, y de ahí se derivan las planchas de acero. Entonces en el Ecuador, en lugares donde sea factible explotar la minería metálica, se tiene que hacer todo ese proceso, todo lo que hace Chile. Lo que sí, yo me quedé preocupado de otro programa que dije Carlos Vera, los días domingos a las 9:45 en Canal 1, él dejó planteado, luego del debate de este tema minero, habían dos cosas que yo me preocupé sobremanera. Que el Ecuador no tiene experiencia de procesar la minería metálica a gran escala, ¿ya? Entonces no tenemos ahí una gran acumulado de experiencia y conocimiento, entonces allí genera eso una preocupación. Y lo segundo, el tema del control aduanero, que iba a ser un control aleatorio, no de manera sistemática. Eso igualmente yo me quedé en esa preocupación de ese programa, ¿no? Entonces el doctor, el abogado Diego Delgado Cara, él menciona en un boletín de prensa lo siguiente. Él se refiere a la concesión minera hecha en el gobierno de Correa, ¿ya? Y lo que deja en claro es de que estas concesiones en la minería metálica no se ajustan a lo que dispone la Constitución de la República. Entonces, brevemente me voy a referir a lo que dice el doctor Diego Delgado en el boletín de prensa, y él se refiere a la ley de minería que fue puesta en vigencia en el gobierno de Correa y que está publicada en el suplemento del registro oficial número 517 del 29 de enero del año 2009, ¿ya? Él menciona que en el artículo 31 de esta ley se permite la concesión minera directa, ¿no? En tanto que en el artículo 93 del mismo cuerpo jurídico se determina en torno a las regalías. Ojo con las regalías, esto es lo que llama mucho la atención, que a mí me parece que es un ingreso que le queda al Ecuador muy marginal. Por eso es que debemos nosotros entonces hacer causa común, realizar todo un movimiento de opinión en el Ecuador, a efectos de que si el Ecuador va a explotar las minas, no es posible que las multinacionales se lleven todo, porque ellas lo que quieren es llevarse la riqueza de este país, ¿no? A manos llenas, y nosotros que vamos a vivir en el Ecuador y que vienen generaciones y que vienen gobiernos, los gobiernos tienen que tener recursos, sus recursos para poder manejar las finanzas públicas, para desarrollar la economía y para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces los gobiernos de aquí a futuro deben preocuparse, sí, vayamos a la explotación de los recursos naturales, pero el Ecuador tiene que ser el mayor accionista de la explotación de los recursos naturales. Una es la división de la producción de la minería metálica entre la empresa que explota la mina y el Ecuador, que es dueño de la mina, el Estado ecuatoriano. Entonces se entiende que la riqueza que está en el subsuelo es del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, tiene que ser el mayor partícipe de la explotación de ese mineral. Y aparte son los impuestos. No se puede unir ahí, no se puede hacer ese cálculo ahí, o no se debe hacer ese cálculo ahí sobre lo que le corresponde a recibir al Estado, sumando lo que es la producción de la minería metálica más los impuestos. No, los impuestos tienen que tener otra tratativa. Y eso es un tema que lo vamos a debatir
lo vamos a debatir, vamos a hacer foros de la explotación minera y lo vamos a hacer luego que hagamos un foro de la explotación petrolera en los próximos días, que nosotros ya les vamos a enunciar en detalle en qué va a consistir ese foro petrolero que lo vamos a organizar en la ciudad de Quito y que tiene un objetivo muy claro. Lo que vamos a hacer en los próximos días, vamos a anunciar los detalles, ¿no? Luego dice en la parte de las regalías, el doctor Delgado dice, para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral y los minerales secundarios, no menor al 5% de las ventas, dice. Y luego dice, para el caso del oro, plata y cobre, no mayor al 8%, 5%, 8% de las regalías, ya, perfecto, esto está señalado allí. Muy bien, nosotros lo que queremos saber es cuánto va a ser la participación del Estado por cada kilo de tonelada de cobre que se explote en las minas, por cada onza de oro que se explote en las minas. ¿Cuánto le toca al Estado de cada onza? ¿Qué porcentaje le toca? Y lo mismo en la onza de plata, ¿ya? Y entonces nosotros queremos saber eso, en el kilo de cobre, ¿qué porcentaje recibe el Estado de la producción y qué porcentaje recibe la contratista? Aparte son las regalías, ¿ya? Y lo mismo de la onza de oro y de la onza de plata. El doctor Delgado dice, es evidente que este 8% como tope máximo para las regalías del oro, plata y cobre se elaboró acogiendo los planteamientos de las empresas interesadas y obviamente con el apoyo de los asambleístas de Alianza País. Pero lo voy a citar entre comillas lo que dice el doctor Delgado, dice, en Alianza País había descubierto, se refiere a las multinacionales chinas, había descubierto la multinacional y verificado, en base a las experiencias de los globalizadores de la explotación de la minería metálica, que mientras más ignorantes, entre comillas, o limitaditos sean los parlamentarios, era mejor pasar la legislación y obviamente las concesiones. Muy duro el doctor Delgado respecto de los parlamentarios de Alianza País. Los adjetivos son bien duros, ¿no? Entonces, luego ya se refiere en la parte específica a la mina Mirador. El gobierno de Correa dice que en el contrato suscrito con la compañía Ecuacorriente Sociedad Anónima, EXA, anuncian con bombos y platillos que el 18 de julio del año 2019 empieza la explotación de la mina a cielo abierto llamada Mirador, ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, Cantón El Pangui, Parroquia Tundaime. Dice, sus reservas reconocidas tanto en el régimen de Rafael Correa como en el gobierno del licenciado Moreno son las siguientes, ojo, ecuatorianas y ecuatorianas: 3.180 millones de toneladas en cobre, 3.180 toneladas de cobre. En oro, 3.390.000 onzas de oro. Vuelvo a repetir, 3.390 onzas de oro de este metal. Y en plata, 27.100 millones de onzas de plata. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le va a quedar al Ecuador año tras año una vez que se vayan explotando estas 3.180 toneladas de cobre? ¿Ya? 3.180 millones de toneladas. 3.180 millones de toneladas de cobre. ¿Cuánto le va a quedar al Ecuador y cuánto va a llevar la contratista? En el caso del oro, ¿cuánto le va a quedar al Ecuador una vez que se explote los 3.390 millones de onzas de oro? Y en el caso de la plata, ¿cuánto le va a quedar al Ecuador una vez que se exploten 27.100 millones de onzas de plata? Es una cantidad muy grande. Entonces, esto hay que fiscalizar. Lo vamos a hacer
yo voy a pedir la intervención de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social a efectos de que nos den información en detalle respecto de la explotación de estos recursos. La inversión total que realizará para explotar esta mina a nombre de Ecuacorriente, Sociedad Anónima, EXA, el consorcio chino conformado por las empresas China Railway y Construction Compañía Limitada y Tongley Neuherrus Metal Group Holding, Compañía Limitada, es de 1.500 millones de dólares, según lo admite el presidente del consorcio, ¿ya? Esto está publicado en el diario El Comercio, el miércoles 20 de febrero del año 2019. No obstante, el gerente de Seguridad de Salud y Ambiente de ese consorcio, ingeniero Augusto Flores, dice, cuando ya empiece la explotación, señala que han gastado hasta el momento 1.400 millones de dólares. Está publicado en el diario El Comercio. Pero aquí viene el dato que es muy importante. Las ganancias de la mina Mirador están estimadas en 20.000 millones de dólares. En los 30 años de explotación del oro, de la plata y del cobre. Ya. Mientras que al Ecuador le quedará 5.500 millones de dólares, según el viceministro de Minas, ¿no? Fernando Benalcázar. ¿Ya? Eso es totalmente inequitativo. Mientras la contratista va a llevar 20.000 millones de dólares, al Ecuador le quedan 5.500 millones de dólares. Al dueño del oro, de la plata y del cobre le queda apenas el 25% de la explotación minera. Y eso contradice lo que dispone la Constitución de la República. Mire lo que dice la Constitución de la República en el artículo 313. Vamos a revisar lo que dice la Constitución. Y con eso vamos a concluir para luego continuar con este boletín en el próximo programa. Dice que en el 315 dice que la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, dice, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos. El Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos, donde está la minería metálica, a empresas de economía mixta. El Estado podrá participar asimismo, dice en este artículo, con la mayoría de acciones. Y en el 408 dice que las ganancias del Estado no tienen que ser menor a los que los recibe la empresa. Entonces, de acuerdo a la disposición constitucional, si la empresa Ecuacorriente va a explotar de la mina Mirador 20.000 millones de dólares en los 30 años, al Estado le debería quedar 11.000 millones o 12.000 millones de dólares, porque además la inversión de la compañía apenas se dice que va a ser de 1.400 millones de dólares. Es decir, es una ganancia exuberante que va a tener las compañías chinas en Mirador. En los próximos programas nos vamos a referir a lo que es la mina secreta de Cascabel, en la provincia de Imbabura. Y también nos vamos a referir a la explotación de la mina Fruta del Norte, ya con datos en función de este boletín que oficialmente pertenece o corresponde a lo que ha difundido el exdiputado de la República, doctor Diego Delgado Jara, y también ex candidato a la presidencia de la República. En definitiva, ecuatorianas y ecuatorianos, los recursos del subsuelo pertenecen al Estado, es de propiedad del Estado, y se entiende que el Estado, al explotar sus recursos, debe ser el mayor accionista, debe recibir más del 50% de los ingresos de la explotación de sus recursos, y aparte debe recibir los impuestos de la contratista de la participación que le corresponde en esa explotación. Nosotros vamos a estar al tanto de eso, vamos a hacer seguimiento y vamos a empezar la fiscalización de la explotación de estos recursos. Nos vemos, queridas amigas y queridos amigos, en el próximo programa. Muy amables.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.